Bueno, quiero comentarle que el Señor habló a mi vida hace unos 5 meses respecto a este evento. No tenía todavía el enfoque de la temática que íbamos a abordar, gracias hijo, pero con el transcurrir de los días el Señor me habló de lo que son los imperios de las tinieblas y me mostró cómo Dios siempre a través de los tiempos ha levantado hombres, mujeres también y remanentes que se constituyeran como destructores de los imperios de las tinieblas. Y entonces solamente di el título para que elaboraran un video, esto y lo otro, pero no teníamos el rema. Nos hacía falta todavía llegar a comprender de qué imperios y cómo presentarle al pueblo esta revelación que el Señor había dado en base a lo que está escrito en la palabra. Y entonces, con el transcurrir de los días, ya faltando quizás unas 3 semanas antes de esto, fue que el Señor empezó a abrir el panorama. Se lo abrió al pastor Douglas, también a mi esposa que va a estar compartiendo mañana y a su servidor. Entonces, en esta hora quisiera yo explicar qué es un imperio y por qué Dios está haciendo un llamado para que hombres y mujeres se levanten como esos destructores de imperios de las tinieblas. Vemos nosotros que uno de ellos que está mencionado en el video que se grabó de introducción, uno de ellos fue Moisés, que le tocó enfrentar a uno de los imperios más fuertes y más reconocidos de aquellos días, que era el imperio de Egipto. Luego vemos nosotros que uno de sus discípulos, Josué, también se le asigna esa tarea y entra a la tierra donde ahora se llamaba Canaán, que era una región donde habían 31 reyes por lo menos que gobernaban ahí y donde la potestad principal era Baal. Baal es una potestad que se reconoce como el Dios con D minúscula de 1000 rostros. Eso significa que tiene manifestaciones múltiples. Por eso usted puede encontrar los nombres compuestos de Baal en la Biblia. Uno de ellos, y que es el que sobresale en el Nuevo Testamento, es Baal Zebú. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, y todo el Antiguo Testamento deja ver la influencia que tenía Baal en ese tiempo. Y le tocó a Josué entrar a ese territorio que era gobernado, influenciado por esa potestad. La gente tenía una fe increíble acerca de lo que Baal les proveía y cómo Baal supuestamente los protegía a ellos por ser ellos adoradores a esa entidad. Entonces, hoy quiero introducir esa temática para que nosotros durante este fin de semana podamos ver estos imperios, qué es lo que hacen, por qué existieron y por qué pueden seguir existiendo y qué es lo que tenemos que hacer nosotros si somos la iglesia del tiempo final, que es la que el Señor ha llamado para que se sepa vestir con la armadura de Dios. Quiero decir que la armadura de Dios no es un amuleto, que la armadura de Dios, aunque está ofrecida de parte del Señor como eso, una armadura de Dios, no todo mundo en la cristiandad sabe cómo vestirse con esa armadura de Dios. No sabe ni por qué hay que poner una protección en la cabeza, otro en el pecho, fajarse la cintura, todo lo que nosotros sabemos acerca de la armadura de Dios. La gente no sabe, la gente no tiene una idea, la gente no comprende de que la armadura de Dios es espiritual guión físico o práctico. Mejor dicho así, es espiritual guión práctico. ¿Por qué digo guión práctico? Porque es consecuencia lo uno de lo otro, es como un círculo virtuoso. Cuando nosotros hacemos lo práctico de vestirnos con la armadura de Dios, activamos lo espiritual. Cuando nosotros estamos vestidos con lo espiritual, también las cosas que son físicas y que son prácticas también se activan a favor de nosotros y a beneficio de nosotros. Es un círculo virtuoso.
Empezamos por lo espiritual, resulta en lo práctico. O empezamos en lo práctico, resulta en lo espiritual. Y mucha gente no sabe acerca de esto. Entonces, basado en eso, quiero en primer lugar decir que la palabra imperio aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en algunas versiones como es esta. Quiero leer de Daniel capítulo 8, verso 23, y esta es Biblia del Jubileo 2000. Y dice en esta versión: y al cabo del imperio de estos, cuando los prevaricadores están en su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su fortaleza se fortalecerá, valga la redundancia, pero aquí está escrito, su fortaleza se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará a su voluntad, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Note qué interesante lo que dice Daniel. En primer lugar, a nosotros nos llaman santos. ¿Sí o no? En el Nuevo Testamento se enfatiza más acerca de los santos. En el Antiguo Testamento nunca se les llamó santos al pueblo de Israel, aunque, oiga esto, pues Dios demandaba que fueran santos, así como Él era santo. Sin embargo, nunca se les llamó santos como una entidad, a nosotros sí. Entonces Daniel, está hablando de una batalla que es específicamente para el tiempo de la existencia de los santos, es decir, su iglesia. Y está hablando de una de las entidades que está por manifestarse en estos días y que va a venir a representar al séptimo imperio. Ya le voy a enseñar. Entonces, ese personaje se va a manifestar físicamente, y estamos hablando del anticristo, que el Señor lo reprenda, que va entonces a establecer el séptimo imperio. Sin embargo, el espíritu del anticristo ya está en acción. Y esto lo dijo el apóstol Juan. Entonces quiere decir que hay como un precursor, un preparador de caminos, como Satanás todo lo copia, así como cuando el Señor vino en carne, vino como Jesús, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios primeramente envió a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Entonces viene el reino de las tinieblas, copia también ese formato, y para la manifestación del anticristo físicamente ya está en acción el que prepara el camino, y este es el espíritu del anticristo. Eso significa que si hay una sentencia física, literal, contra un pueblo físico y literal que se identifica como santos, quiere decir que la batalla es para tratar de anular que la iglesia de los últimos días se levante, como decía el pastor Douglas, en un conocimiento acerca del modus operandi de las tinieblas, para poder detener toda artimaña del enemigo, para poder detener todo esquema del diablo. La palabra que usaba el pastor Douglas, metodeia, de la palabra en español ardides que leía, o maquinaciones, es una palabra militar del griego metodeia. Pero metodeia también, además de la impresionante concepto que definió el pastor Douglas, significa conociendo el camino por donde vas. Y si él descubre el camino por donde nosotros vamos, entonces pone una trampa y se va. Pero él ya está seguro que esa trampa será efectiva para él, porque se dedicó en el sistema de la observación a ver todas aquellas cosas que nosotros hacemos, públicas o en privado. Entonces ya sabe nuestra debilidad, conoce lo que pensamos, porque nos oye hablar. Porque cuando uno piensa, más tarde lo expone, lo habla. Nadie solo piensa y no lo habla. Tarde o temprano lo va a hablar, y tarde o temprano también lo va a ejecutar. Entonces, esta es una palabra que nos está hablando que la batalla de los tiempos finales viene en el nivel y en el carácter de lo que es un imperio.
Hermano, cuando nosotros hablamos de imperio, bíblicamente hablando, estamos viendo cuál era, por lo menos, la mentalidad de aquellos que estaban ejerciendo ese imperio. Si lo vemos desde la perspectiva de un faraón que era la cabeza del imperio de Egipto, nos damos cuenta que una de las cosas que hizo el faraón fue hacerle creer al pueblo de que él era Dios. Eso es lo que enseña la historia, eso es lo que dice la Biblia. Para los egipcios, ese faraón era Dios. Y él confrontaba a todo Dios con D minúscula, habido por haber, pero también le tocó enfrentarse con el verdadero Dios, al cual no pudo vencer, sino que fue derrotado por Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios, hermano, que nos ha congregado para esto. Ahora, me llama la atención entonces que sigue diciendo en esta misma versión, en otros pasajes, solamente para enfatizar la palabra imperio, porque quiero enseñarle, quiero definirla y quiero explicarle algunas estrategias de los imperios. Dice 1 Corintios 15, 24, dice así: luego el fin, cuando entregará el reino al Dios y al Padre, cuando quitará todo imperio y toda potencia y potestad, porque es necesario que Él reine, está hablando de Cristo, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será desechado será la muerte. Note entonces de que ahora 1 Corintios 15, 24, a través del apóstol Pablo, dice en el concepto de los imperios, en esta versión, dice de que el Señor entregará el reino al Dios y al Padre, cuando quitará todo imperio y toda potencia y potestad, porque es necesario que Él reine, nuestro Cristo, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ahora, Pablo estaba profetizando algo que realmente también ya lo había hecho Jesús. Porque cuando Pablo escribe esto, ya Cristo había ascendido y estaba sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, Pablo está explicando, hermano, el proceso legal de una batalla que ejerció nuestro Señor para vencer imperios. ¿Por qué? Porque Él primeramente tiene que pasar por esos procesos, por esas etapas, para poder ser, hermano, el Cristo que nos sustituye en todo. Nos sustituye en la muerte, bajó hasta las profundidades de los infiernos para que usted no tengamos el temor de la segunda muerte, que es descender a los infiernos. Dice que fue tentado en todo, de tal manera que Él sabe socorrer a los que también son tentados. Y entonces Cristo nos sustituyó en todo. Entonces ahora Pablo está haciendo una declaración jurídica, está explicando el proceso, pero más adelante escribe en Hebreos 2:14 y dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Sabe lo que me habló el Espíritu Santo? Que el Señor, aquellos que nos vamos a revestir con la armadura de Dios y vamos a recibir la revelación de las batallas finales y vamos a ser equipados y vamos a tener fe, ninguno de nosotros se va a morir, sino que es posible que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, porque el Señor viene pronto. Ahora, si alguien se quiere morir, no nos enojamos. Porque el que se quiera morir, que lo entierren parado. Y como dice un corito, ¿verdad?, que se mueran los feos. Pero usted tiene la gracia de Dios, tiene la bendición de Dios, tiene el gozo del Señor. Sonríale al hermano que está a la par, diga: yo soy feliz porque Cristo está en mí. Entonces, estamos hablando de una primer mención en el libro de Daniel respecto a los imperios.
Y a mí me llama la atención eso, porque son primeras menciones de una palabra. Resulta que Dios nos está hablando y nos está diciendo, si en la antigüedad se anunció de imperios que tenían que ser derrotados, significa que al final de los tiempos la batalla será contra imperios. Ay, hermano, que batalla con huestes ya se acabó. Si usted nunca batalló con huestes espirituales, ni espere decir, no, a mí que me den huestes, yo no quiero principado. Ya las huestes posiblemente ya terminaron de hacer su función. Ahora la batalla es contra entidades que tienen mentalidad imperial. Son de otro nivel. Por eso el equipamiento es importante. Antes, hermanos, nuestras oraciones eran orgánicas. Antes orábamos fuera y se iban. Ahora no. Ahora entramos a los cuartos de liberación y nos damos cuenta de que a veces nos tenemos que pasar 3 horas reprendiendo, porque la potestad manifiesta mucha resistencia. Y no es de que porque no está ungido el hermano que está liberando. No, es que la persona está más contaminada que antes, porque hoy hay más facilidad para pecar. El pecado está, hermano, accesible. Hoy decía el pastor Douglas, ahora alguien quiere hacer brujería, vaya a TikTok. Usted no vaya, obviamente, ¿verdad? Ahora todo es, hermano, a través de las redes. Entonces está más práctico echarle mano a esas cosas. Entonces hay más resistencia en las potestades que entran a las vidas, que entran a los hogares, que destruyen los matrimonios, que enferman a las personas. Hay más oportunidad para ellos. Pero Dios no nos va a dejar desamparados. Porque si nos está abriendo un panorama de aquellas batallas, de aquellos creyentes contra aquellos imperios en aquellos tiempos, dice la Biblia que se va a volver a repetir. Oiga, qué interesante, que lo que pasó allá hace miles de años se va a volver a dar. Y esto es lo que dice Eclesiastés. La Biblia no nos deja a nosotros ignorantes. Eclesiastés 1:9 dice, lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero mire esta otra versión del mismo otro pasaje, pero en otra versión. Siempre Eclesiastés capítulo 3, verso 15, versión Dios habla hoy, y dice, nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Diga conmigo, wow. Dios hace que el pasado se repita. Y esto Dios lo hace para que nos sirva como un mapa. Es decir, Dios nos deja ver que aunque Él no es cíclico, sí hay patrones cíclicos, proféticos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos mapas. Si nosotros no tenemos un mapa, no vamos a saber hacia dónde ir. No vamos a conocer las señales. No vamos a conocer las direcciones. Entonces Dios deja y nos dice, si ustedes quieren saber cómo va a ser el final, tienen que ver el principio. El principio era que el pueblo de Israel peleó contra imperios. El final será que la iglesia, el Israel espiritual, va a pelear contra imperios, pero ya no son físicos, sino que son entidades que tienen cada una su propia esfera. Y en la esfera hay una estructura, y en una estructura hay conexiones. Las conexiones tienen asignamientos donde cada uno busca cumplir una orden específica, en este caso contra aquellos que permiten, sean creyentes o no. Lo peor es ser creyentes y que ese imperio tenga victoria sobre un creyente. Eso es lo peor que nos puede pasar. El mundo no sabe. Por eso se decía en este primer tema, ellos creen que es bueno todo lo que practican. El mundo no lo sabe, se niegan a conocer la verdad. Pero el problema sería, siendo nosotros creyentes y estar, hermano, bajo el nivel de la orden de Dios, de tener una protección, no la alcanzamos porque
no nos interesa saber nada de eso. Y entonces nos convertimos vulnerables porque no sabemos discernir. No nos alarmamos con lo que nos pasa. Pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, pérdidas en la familia, matrimonios destruidos, y la gente tranquila. Entonces es importante saber que lo que viene no es razón para que nosotros tengamos que ser parte de la derrota que el enemigo tiene planificada hacer en este tiempo final, sino al contrario, levantarnos como un remanente que tenga, hermano, el poder, la autoridad y la solvencia para decirle al reino de las tinieblas: hasta aquí no más. No vas a pasar, mi descendencia no va a ser afectada, los bienes que el Señor me ha dado como bendición no serán tocados, hasta aquí no más. Eso es lo que Dios espera de ti. Dice Isaías también, capítulo 46, verso 9: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Está hablando del principio, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Tremendo, hermano. Cuando ya tengo 3 pasajes que me dicen que lo que pasó al principio se va a volver a dar al final, hermano, perdón, sería negligente, irresponsable y no sé qué más para quedarme de brazos cruzados y no prepararme, si el Señor me está diciendo que lo que pasó al principio y en este enfoque de la guerra espiritual va a suceder en el final. Ahora mire, para saber de los imperios, está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 3, donde Juan escribe y habla en una manera metafórica, como para proteger la revelación. Habla, si usted quiere, en código, y empieza a utilizar figuras para revelar lo que venía. Y dice el verso 3, cuando está empezando a hablar de las señales que vio en el cielo, dice: entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas habían 7 diademas. A mí me llama la atención esto, porque humanamente hablando, ninguno de nosotros ha oído una descripción, aparte de la Biblia, de que hay en el reino, si lo puedo llamar animal, o historia que hable que alguna vez sobre la faz de la tierra, hace billones de años atrás, existió un dragón de 7 cabezas. No hay, no existe dato. Pero lo interesante es que él está hablando bajo la unción del Espíritu Santo y está revelando una entidad, y déjeme ponérsela. Una entidad que él está diciendo que se paró, que estaba en el cielo y que estaba frente a la mujer que está con dolores a punto de dar a luz a su hijo. Esa mujer representa a la iglesia. Y ese dragón de 7 cabezas que solo Juan mira y se atreve a hablar por la revelación que ha recibido de parte del Señor. Quizás lo único que se puede decir, porque en la Biblia se habla de otro monstruo que existió también y que era Leviatán. Y dice el libro de los Salmos, las cabezas de Leviatán, pero no dice cuántas. Pero entonces, solo hay esa referencia en el Antiguo Testamento que Leviatán, una entidad que se movía en las aguas y que tiene una representación, tenía cabezas, pero no se dice cuántas. Pero aquí dice Juan que son
7 cabezas, de tal manera que estas cabezas, me llamó la atención esto y lo he enseñado las veces que el Señor me lo permite, es que estas cabezas representan los 7 imperios contra Israel. 7 imperios contra Israel, y podríamos mencionarlo. Aquí vemos el primer imperio. En esta cronología se lo quiero presentar, y de aquí vemos el resto: el imperio de Egipto, el imperio de Asiria, el imperio de Babilonia, el imperio Medo-Persia, el imperio Grecia, el imperio Roma y el último imperio, que es el imperio del anticristo. Ok, esto fuera solo historia y no habría por qué preocuparnos. Y esto es lo tremendo: si no existe los países que están representados por imperios, es decir, en los días del antiguo pacto era el imperio de Asiria, pero hoy en día existe el país Siria, que tiene que ver con Asiria. Egipto, existe Egipto todavía como nación. Babilonia está Irak. El imperio de Medio Persia es Irán. Grecia existe. El imperio de Roma es Italia. Y este es el último imperio. Ok, ¿hacia dónde lo llevo? Estos poderes sí pueden manifestarse en este tiempo. ¿Por qué? Porque existen los países que fueron receptores de la potestad que estaba detrás de cada imperio. Digamos, en Egipto, del faraón. Digamos, hermano, en Babilonia, en su primer turno fue Nabucodonosor. Y así sucesivamente los diferentes reyes de los imperios. ¿Ok? Entonces quiere decir, esos países están todavía. Y esos países son la puerta espiritual para que la potestad que se mueve detrás de los imperios tenga vida. Y resulta que la mayoría de esos países, hermano, oiga esto, son contrarios a la fe, primero del judaísmo, del antiguo pacto de Abraham, Isaac y Jacob, y de Cristo. Porque si vamos a Egipto, son musulmanes. Si vamos a Siria, son musulmanes. Si vamos a Irak, igual. Irán, igual. Grecia, hermano, ellos tienen una religión que no necesariamente son musulmanes, pero tienen un cristianismo, digámoslo así, alejado de las escrituras. Todavía tiene civilizaciones que se postran ante imágenes, ante ídolos. Tienen los ultra ortodoxos todavía ahí. Tienen mitología por dentro, tienen mucha creencia mitológica, creen mucho en el misticismo, en lo esotérico, porque fue cuna. Si vamos nosotros, hermano, a Roma, usted ya sabe lo que hay ahí. Entonces, si existen esas naciones, son las puertas dimensionales, son los países receptores para la entrada de las potestades que están ahora como los cabezas de imperios en la esfera espiritual con la que la iglesia tiene que pelear. Entonces la cosa se está poniendo cardíaca. Entonces, los principados de estos viejos imperios de las tinieblas continúan activos porque existen las naciones que sirvieron en el pasado como receptores y puertas espirituales para esas guerras contra el pueblo de Dios. Entonces, por esa razón, ahora viene Pablo y dice, porque no estamos luchando contra hombres de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan a este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Un mundo supraterreno, o sea que están arriba del mundo. Note qué interesante. Pablo está hablando en esta versión, Arca Fernández, me llama la atención cómo se describe. Entonces quiere decir que nosotros no haríamos nada para ser
para ser efectivos contra estos imperios si nosotros desconocemos todo el concepto de lo que es un imperio. Pregúntele al que tiene a la par. Yo sé que usted sabe, pero solo pregúntele. ¿Tú sabes qué es un imperio? Dígale. Pregúntale. Pregúntale, brother. Dígale, sí, pero ahorita estoy atendiendo la palabra y me vas mejor al ratito te digo, dígale. Te voy a dar una clase de imperio, dígale. Entonces veamos cuál es la operación imperial. No es una situación común. No es una situación burda. Estar bajo, hermano, las fuerzas de un imperio no es burdo eso. Entonces, una de las primeras cosas que quiero es definir esa palabra con el tiempo que me queda. No sé cuánto tiempo me queda, muchachos, pastor, amado, porque quisiera respetar, ¿verdad? Un poco el tiempo. 25. ¿Cuánto tiempo me consideras que me das? No mucho, porque yo sé que los hermanos tienen hambre y yo también. Perdón, hermano. Okay. Bueno, pero ya tengo 25. Va, me avisas cuando tenga acaba la hora. No, hombre, pero sería más o menos como 36. Llevo 36 minutos. Ok, o me quedan. ¿Llevo 36? Por favor, hermano. ¿Sí? Bueno, no me contestan los hermanos tan bravos conmigo quizás. Ok. Ok, gracias. Ok, entonces mire esto. ¿Qué es un imperio? Entonces lo primero que surge es que un imperio tiene este concepto. Es un gobierno. Obviamente imperio es un reino, es una influencia y es dominio. Entonces cuando oímos la palabra imperio, tiene que ver que ese imperio, su fin es gobernar, es establecer su reino, ejercer influencia, dominar completamente a la persona. Eso significa que otro pueblo que estaba bajo el dominio de un imperio o personas bajo el dominio de un imperio pierden su identidad. Pierden su autonomía, pierden derechos, pierden todo. Ya no tienen facultades, pierden incluso el decir es mi familia, es mi esposa, es mi matrimonio. Pierde todo. El imperio solo permite lo que él quiere. Si él quiere que siga siendo tu esposa, amén. Pero si no, es esposa del que está a la cabeza del imperio. Yo creo que unos hermanos dirían amén, hermano, que así sea. No, reprendo al diablo. Se alegraron cuando les dije eso, ¿verdad? Ok, no, nosotros no somos de esa gente. Ok, pero entonces existen en la Biblia varias palabras que tienen que ver con imperio, varias. Y en el Nuevo Testamento me encuentro una que es la que más sobresale en todo el Nuevo Testamento, que es la que vamos a usar. Entonces, esa palabra imperio en el Nuevo Testamento, en el griego, se dice así: hegemonía. Un imperio es una hegemonía. Y una hegemonía se refiere al dominio que una entidad ejerce sobre otras. Entonces, cuando yo hablo de identidad es cómo te llamas tú. Pero cuando yo hablo como entidad es la posición que tú ocupas en el reino de Dios. Es decir, que usted tiene una identidad. Pero el imperio, dígase hegemonía, te cambia la identidad. Pero también te cambia la entidad. Eso significa que te remueve de la posición. Te remueve de la posición. Posición de sacerdote, te remueve. De cabeza de hogar, te remueve. Remueve la posición de la mujer. Como la que tiene influencia sobre su familia, la remueve.
como la que te representa cuando tú no estás, varón, lo remueve. Y entonces lo que hace es que ni el hombre es hombre ni la mujer es mujer, sino que lo que va a hacer es lo que el imperio, según su agenda de influencia, va a ejercer en los últimos días. Y esto es lo que viene sobre la faz de la tierra. Entonces, dominio. La hegemonía implica un liderazgo que ponen sobre aquellos que son blancos del imperialismo de ellos. Implica un liderazgo, influencia y control significativos, a menudo sin la necesidad de usar la fuerza directa. Oiga esto, sin necesidad de usar la fuerza. No estoy hablando que va a venir un dictador próximamente, aunque sí, que es el anticristo. Pero no estoy hablando de que va a aparecer alguien y que literalmente va a ordenar de que seamos golpeados, que seamos torturados, que seamos avergonzados, que nos metan, pues, nos exilien, nos manden a una isla, nos saquen del ambiente de la sociedad. No me refiero a eso, me refiero a una hegemonía, dígase imperio también, que va a ejercer influencia y control sin la necesidad de utilizar fuerza, oiga esto, directa. ¿Cómo podríamos nosotros pensar de que podemos ser influenciados, cambiar de posición, cambiar la manera de pensar, cambiar las cosas que hacemos sin fuerza física? ¿Cómo podría ser eso? ¿Ah? Hechizados, manipulados. ¿Cómo? Entonces, es hechizado y es manipulado uno que carece de lo que lo puede proteger para no caer en hechizo, para no ser manipulado. Entonces, esta es la razón porque es importante entender la operación imperial. Oiga otra cosa, de no ser manipulado ni chantajeado por el pasado. Entonces quiere decir que una manipulación que puede hacer la hegemonía en nuestra vida puede ser que el argumento que tiene o la materia prima que va a usar para trabajar y hacer que la manipulación tenga efecto en nuestra vida es nuestro pasado negativo. Y que quiera el enemigo decir: si no haces lo que yo digo, voy a revelar tu pasado que has guardado como un secreto y que nadie lo sabe y no lo has confesado. ¿Sabe cómo dicen en mi pueblo? Te voy a sacar los trapos al sol. Todo el mundo va a saber lo que has hecho y no te has arrepentido. Una manipulación así es fácil, porque tiene un argumento que es una verdad, que aunque ya no lo hizo, pero está así. Entonces, una de las armas que el Señor nos quiere dar en este equipamiento es la capacidad de arrepentimiento antes de que venga la hegemonía de los imperios que estén tratando, sin la necesidad de utilizar una fuerza directa, sacarnos los trapos al sol. Sino que tú puedas venir delante del Señor y abrir tu corazón y decirle: Señor, yo no puedo seguir guardando este secreto. Ahora lo confieso y me arrepiento, Señor. Y te pido que tu misericordia me sea propicia. Ahora, si tienes un pastor, varón, busca a tu pastor, busquen a sus pastores y confiésenlo. Hermanas, confiesen con las pastoras, vayan a las pastoras y confiesen. De tal manera que si el enemigo pretende decir: voy a revelar los videos que te tengo grabados,
te tengo mensajes que te mandaste con persona que no era tu marido. O a ti, no a usted, al que tiene la par. Voy a sacarte los mensajes que te mandabas con aquella mujer que no es tu esposa. Va a decir alguien, pero es mi amiga. ¿Cómo que es mi amiga? ¿Un casado teniendo amigas? Eso no suena. Así es que si usted no quiere que el imperio que trabaja con la manipulación, ya córtese Facebook y saque esas amigas. El casado no tiene que tener amigas. Aunque no me diga amén, yo traigo mis propios amén. Amén, amén, amén. Ay, no, es que es mi amiga de estudiantes. Era mi amor de estudiantes. No se vale. Te van a sacar los trapitos al sol. Ni tampoco usted, hermana. Ay, es que es mi amigo. Que amigo ni que nada. Es que me apareció en el Facebook. Deje de poner su cara en el Facebook. Pónganlo en el book de la Biblia, su face. Y ahí va a oír la revelación de Dios, el poder de Dios, el rema de Dios, la estrategia de Dios, la unción de Dios vendrá. Que el diablo es mentiroso, que el Señor lo reprenda. La hegemonía implica una influencia significativa en las decisiones. Wow. Que las decisiones de alguien sean tomadas por la influencia de un ente del reino de las tinieblas. ¿Cómo es posible que alguien se levante después de tantos años de casado, se levante un día, hermano, y le diga a su mujer, ¿sabes qué? Después de 40 años de casado, me di cuenta que no eres mi ayuda idónea. Con un montón de hijos me di cuenta que no eras tú. Ni tú, ni solamente tú. ¡Qué horrible! ¿Usted cree que esto no es posible? Mañana vamos a enseñar cómo el sistema de Babilonia trabaja con los hemisferios de la mente. No se pierda mañana. No es cualquier batalla la que nos espera, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Si usted dice, bueno, yo, hermano, porque hay gente muy sincera, hermano, lo que usted está hablando, no obviamente vaya a levantar la mano, estoy poniendo un ejemplo. Hermano, yo he sentido esa batalla, hermano. Dice que el diablo me ha estado atacando y me ha estado diciendo que deje ya a mi mujer, que él tiene para mí algo diferente. Hay gente que puede estar así. ¿Sabe qué? No le haga caso. Mejor haga esto. Renueve votos. Ay, Dios. Está seria la cosa, hermano. Mejor renueve votos con su esposa, esposo. Habla, Padre. Si usted dice, hermano, yo he estado, tal vez no ha cometido la falta, pero tiene ganas. Esa es influencia. Me dijo un día un hermano, y lo más tremendo que era junto a su esposa. Me dijo, pastor, quiero sentarme con usted. Yo le dije, amén. Y los escuché. Y su esposa ahí me dio pena, me dio mucha pena por ella, porque ella tuvo que oír esto. Me dijo, apóstol, vengo a confesarle lo que ya más o menos usted sabe, pero yo no sé lo que me pasó. Me dijo, mire apóstol, tenía tantas ganas de pecar. Y su esposa ahí. Y yo le dije, no sería mejor que hablemos. No, yo quiero que, mira, tenía ganas como usted no se imagina de pecar. Y la pobre hermana se encogió tanto. Y yo le dije, a mí me da vergüenza por tu esposa.
Y ella dijo, no, apóstol, yo decidí oír porque quiero ayudarle a él para salvar mi matrimonio. Pero hay otros que no buscan ayuda. ¿Por qué no renueva votos? Mire, el próximo evento, renovación de votos matrimoniales. ¿Cuántas quieren renovar de nuevo sus? Solo 3 parejas. ¿O son solteras todas y solteros? Bueno, si son solteros los entiendo. Pero no se vale que casados no quieran renovar votos. Está seria la cosa. Ok. Sí, va a haber liberación. A eso venimos. Hermanas, ¿usted quisiera que su marido fuera libre? Qué poquitas, hermano. Ok. Les pregunto a los varones, hermano, ¿usted quisiera que su mujer fuera liberada? Mire, como son caballeros ellos. Mire qué tremendo. Otra vez, hermano, ¿usted quiere que su mujer sea liberada? Hasta más se sumaron hoy. No se vale. Hermanas, ¿usted quiere que su marido sea libre? Ok. Tuvieron los maridos que decir 3 veces que la liberara, para que ellas ahora en venganza digan también a él. Ok, está bien. Entonces, la hegemonía de los demonios significa, es decir, de los demonios que se mueven en la estrategia imperial, en la estrategia de la hegemonía, significa que los demonios tienen gran influencia o poder sobre la espiritualidad humana. Esto me llamó mucho la atención, que gente que se cree creyente y que está bien, no se da cuenta de que hay una influencia sobre su vida. Hay gente que después de pecar viene a la iglesia a levantar las manos como que no ha pasado nada. Y cuando hay una influencia ya de una hegemonía imperial, hermano, oiga esto, la espiritualidad que se supone aparenta, piensa que está bien porque ya no se siente redargüido por el Espíritu Santo. Por eso volverse a la oración es una forma de mantenerse sensible al redarguir del Espíritu Santo. Mire, aquí hay pastores. Ya vino mi hermano Delfino con su esposa desde Yuyín. Desde Yuyín vinieron manejando. Wow. ¿Cuántas horas? 5 horas. Bastante, que Dios los bendiga. Ok. Decía esto porque mi esposa, platicando, me decía, y yo lo creo, por los pastores quiero consejo: ningún ministerio sobrevive si no hay oración. Ningún ministerio sobrevive. Ningún matrimonio, bajémonos la responsabilidad, ningún matrimonio se mantiene fiel el uno al otro con temor y temblor sin oración. Por eso hay que pedirle a Dios, ayúdame, Señor. Y esto es parte de la herramienta, el arrepentimiento. Si usted es cristiano de 30 años, ¿cuántas horas podría sumar usted en su contabilidad devocional? ¿Cuántas horas en años ha dedicado a la oración? ¿Sabe qué es lo que pasa? Porque podemos ser en la cabeza muy inteligentes, muy intelectuales, muy sabiondos, tener tanto argumento, lógica, razonamiento, somos analíticos. Pero si no hay oración, estamos desconectados del corazón. Pensamos muy bien, pero no lo sentimos en el corazón. Y usted sabe que eso, hablábamos hoy con mi esposa en el hotel, que esa era
ese era uno de los ritos que hacían los sacerdotes. No me recuerdo la palabra que estuvimos hablando, mañana vamos a hablar de eso. El sacerdote tenía dos oficios, es decir, en los ritos. Podía cortarle la cabeza a una ave para presentársela como sacrificio al altar de Jehová, pero si no quería usar una navaja, el sacerdote podía cortarle la cabeza al animalito solo con su dedo, apretando aquí. Hay una diferencia cuando corta la cabeza con una navaja a cuando quiebra el hueso con presión. Entonces, ¿por qué Dios permitía al sumo sacerdote que hiciera de una y de otra manera? Cuando cortaba la cabeza era rito, era una costumbre, Dios no le quería enseñar nada más. Pero cuando Dios ya no pedía que cortaran con una navaja la cabeza, sino que con su dedo cortara el hueso y tronara, era para enseñarle al sacerdote que no se podía desprender su cabeza de su corazón. Ay, Dios. Entonces así hay cristianos que ya no se sienten redargüidos porque sin darse cuenta les cortaron la cabeza de su corazón y solo hablan y piensan bonito esto y lo otro, pero su corazón ya no siente temor, amor, reverencia. Y eso es lo que va a ser el imperio de las tinieblas. Ok, voy a tratar de avanzar. Voy a dejar solo dos partes más. Gloria a Dios por esos relojes. Todavía me quedan 36 minutos. Qué buenos son los relojes de esta casa. Ok. El concepto de hegemonía de demonios se puede explicar de la siguiente manera. Hegemonía, influencia. Y voy a explicar la diferencia conceptual de la palabra literalmente imperio y el concepto también de la palabra hegemonía. Es lo mismo. Es lo mismo. Imperio, hegemonía. Es lo mismo. Pero vamos a explicar en sí que es imperio y en sí que es hegemonía. El problema es de que es más difícil distinguir la hegemonía si nosotros no tenemos el conocimiento de cómo es que opera. Ok, déjenme explicarlo de la siguiente manera y voy a ir terminando. Por ejemplo, influencia en la conducta humana, hegemonía. ¿Cómo? La hegemonía de demonios puede influir en la conducta humana, llevando a las personas a cometer actos pecaminosos o desviarse de los caminos de Dios o de la verdad. Es una influencia contra la conducta humana. Un cambio de conducta de una persona. Solo por influencia. Ejerce también control. La hegemonía de los demonios pueden tomar control del cuerpo y la mente, lo que se afectaría con comportamiento inusual y trastornos mentales. Wow. Y aquí me meto en un problema porque no tengo el tiempo para explicar la diferencia de un trastorno mental, una enfermedad mental o una enfermedad demoníaca. ¿Cuál es la frontera entre un trastorno mental y una mente endemoniada? Esta es influencia. Otra forma de influencia, tentación y corrupción. La hegemonía de los demonios les permite operar como tentadores que intentan corromper los valores morales y el carácter de las personas, proveyendo la oportunidad de placeres mundanos, afectando el bienestar espiritual. Ahora, imagínense, hermano, de que aún nuestro Señor Jesús fue tentado, aunque la tentación de Él fue totalmente diferente, no vino en el plano de la inmoralidad. Pero la Biblia dice de que así como el Señor fue tentado en todo, nosotros podemos ser tentados. No hay nadie, ni en este lugar, ni sobre la faz de la tierra, que no vaya a sufrir tentación.
Todos, hombre, mujer, ministros o no, podemos pasar por tentaciones. Entonces, ¿cuál es el punto para vencer una tentación? O para caer en una tentación. Y note usted qué tan tremendo es cuando uno habla de tentaciones. Y yo lo enseño, nosotros lo hemos escrito, tenemos un libro de las tentaciones. Dígame usted, ¿conoce, o mejor pregunto, ¿alguno de ustedes ha sido tentado? ¿Ok? ¿Conoce usted, además de haber sido usted tentado, que cuando se estaba dando la tentación le dieron ganas de vomitar? ¿Alguien siente asco, repugnancia por la tentación? Que diga, guácala, fui tentado. ¿Alguien lo ha sentido? ¿Sabe qué? Nadie lo siente. Nadie lo siente. ¿Por qué? Porque la tentación es una influencia que toca la dopamina del hombre y de la mujer. Uno de los químicos que nosotros tenemos que naturalmente son para sentir bienestar, más que todo placer, deleite, agrado. Usted huele una comida y siente rico, su dopamina está fluyendo. Usted agarra a un bebé, qué lindo, ¿verdad? Cargar a los bebés, huelen rico los bebés, ¿verdad? Bueno, pero sin que se hayan, usted sabe, ¿verdad? Pero el bebé a tierno huele especial, su dopamina. Usted le toma la mano a su esposa, hermano, usted todavía le toma la mano a su esposa. Usted debe de tener ahí, hermano, una sensación maravillosa de dopamina. Ahora si ya no se la toma y viene una peluda y sí ahí la cosa sí va a estar cardíaca, ¿verdad? ¿Ok? O sea, eso es natural, pero el diablo ataca la dopamina. Y muchas veces el ataque a la dopamina va en el diseño de atacar a alguien de cierta edad, donde el enemigo lo está influenciando para que tenga la experiencia de algo que no tuvo cuando era joven. No sé si usted me está comprendiendo. Piense en una persona, hombre o mujer, que cuando fue joven hasta las moscas se le corrían, hermano. No sé si me está comprendiendo. Miraba en un espejo y se le quebraba. Volaban patos y lo bañaban. O sea, el pobrecito mal emplasticado, la pobrecita. Si había una competencia de feos, lo perdía. ¿Ok? Y así creció. Pero ahora ya llegó a sus 60, 65, 70 años. Y la tentación le viene ahora que está más feo que antes. Y está casado. Tiene hijos. Y es capaz de dejar toda una historia. Porque le manipularon su dopamina. La tentación es fácil. La tentación tenemos que buscar ayuda. Pedir que haya un confidente que nos escuche. Hermano, varón, a su pastor, estoy pasando por esto, ayúdeme por favor, ya no aguanto. Porque si no, va a caer bajo la influencia imperial. Pérdida de la libertad espiritual. La hegemonía de los demonios tiene la intención y el poder para que las personas pierdan su libertad espiritual, quedando sometidos a la completa influencia de una cadena de operación de espíritus malignos. Va a venir otro y otro y otro. Ok, entonces todos estos 4 ejemplos es de influenciar, es de influenciar, es de influenciar. Prosigo. Los imperios tenían como propósito ejercer influencia, gobernar, hegemonía, gobernar en la región, en las familias, en las casas, personalmente. Mire un pasaje bíblico. ¿Pueden pasar, hermanos? Gracias.
Mire un pasaje bíblico donde se mira toda la estructura de una hegemonía, de un imperio. Ese ha sido siempre el sistema diabólico. Y la Biblia nos da información. Mire esto, Lucas 3:1. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judá, Poncio Pilato metió a otro de jerarquía. Primero dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judá, Poncio Pilato. Es otro, no es el mismo Tiberio. Y luego sigue diciendo, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Note usted, todos esos personajes trabajaban bajo el concepto de imperios, de influencias sobre los lugares donde ellos estaban ejerciendo. Aquí hay una estructura de que media vez entró un imperio espiritual a nuestra vida, va a entrar otro, va a entrar otro y va a entrar otro, hasta que la vida de aquella persona sea completamente controlada. Ahora, para mañana vamos a hablar bajo este panorama: la energía negativa que establece la hegemonía de las tinieblas. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que necesitan los espíritus que trabajan en el modus operandi de un imperio? Necesitan que alguien les crea. Crea no de creer, sino de crear. Que alguien les vaya a crear la energía que ellos necesitan para entrar. Entonces mañana vamos a conocer cómo, sin darnos cuenta, podemos estarles creando energía en nuestras propias casas. Y esto abre la puerta a que entre una potestad en el rango imperial. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre. Mucha gente oye temas de guerra espiritual y lo mira como algo fantástico. Mucha gente no acepta de que podamos estar ante una realidad de que tarde o temprano una potestad se quiera levantar y causarnos estragos. Mucha gente no lo cree. Y con el caminar de los años que el Señor nos ha permitido en esta área, hemos visto cosas impresionantes. Lo que decía el pastor Douglas, yo oí esa voz. ¿Te acuerdas cuando tú me llamaste y con el teléfono de la voz? Horrible. Hemos visto cosas físicas que se levantan en el aire. Ahora decimos nosotros, esto es real. Objetos que se mueven en una casa. La pastora Luz hablaba de una entidad que se apareció. Esto es real. Esto es una batalla que solamente están llamados a pararlas aquellos que tienen la sangre de aquel cordero que fue sacrificado y que los hace entrar en un pacto. Póngase sobre sus pies. Voy a orar para bendecirlo porque ya vino la administración. Y mañana nos espera todo el día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos presentando a cada uno de mis hermanos y las familias que están aquí también representadas, incluyendo la mía, la de los pastores, para que tu mano poderosa, Señor, nos sostenga en este tiempo, nos ayude, nos proteja. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento y que se caiga todo velo de ignorancia en el nombre de Jesús. Y pon en cada uno la inquietud de querer aprender más contra esto, Señor, que bíblicamente ha sido profetizado de que es el tiempo
que a la humanidad le espera. Esas fuerzas que han sido reservadas para el día o el tiempo final, que vienen en el carácter, vienen en el concepto, vienen en la idea, en el modus operandi de imperios de las tinieblas, donde así como usaste a aquellos siervos en el pasado que estuvieron atentos y que creyeron al llamamiento y se levantaron, Señor, con tus fuerzas, teniendo fe que tú los respaldarías con sus ejércitos, vinieron a destronar, a destruir, a confrontar y a reprender aquellas cabezas imperiales que físicamente representaban el receptor del imperio de las tinieblas, quienes influenciaban y los movían como titiriteros, Señor, para hacer la voluntad de ellos. Pero hasta que se levantan los libertadores que tienen experiencia en la zarza que arde pero que no se consume, y que oyen la voz de aquel que dice: quita tus sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y que así seamos usados para la gloria de Dios, que al quitarnos nuestras sandalias entendamos que es caminar en el camino que el Señor quiere, donde tendremos el respaldo divino. Padre, bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Llévalos en victoria de retorno a casa, Señor, y rompemos todo espíritu de contragolpe. No lo aceptamos, renunciamos, rechazo a todo espíritu de contragolpe, todo espíritu de enfermedad. Señor, atamos de pies y manos al hombre fuerte de la ciudad, al hombre impío, al hombre violento, sea atado en el nombre de Jesús, y ponemos vallado de fuego, Señor, alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias y de este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.